Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a su canal de programación, Programa Ya. En esta ocasión, pues estaremos viendo algunos emmets y algunos atajos de teclado en nuestro Visual Studio Code para convertirnos en más ágiles utilizando este gran editor de código. Lo primero que vamos a hacer es ver los atajos de teclado y ya luego veremos los emmets para el Visual Studio Code. Empecemos por el atajo de teclado más simple, que es el de seleccionar todo un documento. Para ello utilizamos la tecla Control A. Y como pueden observar, aquí ya tenemos todo el documento seleccionado. Ahora, ¿cómo podemos comentar una porción de código? Pues en vez de escribir el comentario nosotros mismos, seleccionamos este código, en este caso voy a hacer el ejemplo con esta porción ya seleccionada, y presionamos la tecla Shift, Alternal y A. Pero dependiendo de la configuración que ustedes tengan en su Visual Studio Code, pues tendrá otra combinación de letras. Pero esta es la que tiene por defecto. Entonces, si quieren descomentarlo, presionan Alternate Shift A también a la porción que está comentada, e inmediatamente el comentario se va a quitar. Otro atajo de teclado bastante interesante es cuando nosotros tenemos mucho código en nuestro Visual Studio Code. Supongamos que aquí tenemos una etiqueta P, aquí tenemos una etiqueta IMG y vamos a darle algunos tabs, por ejemplo así. También tenemos un div acá. Entonces aquí abajo tenemos, por ejemplo, un button. Si yo quiero, pues, organizar este código, o sea, formatearlo, pues puedo presionar las teclas Alternar Shift F. Obviamente, para ello tienen que tener instalado Prettier, o si no, Visual Studio Code le va a tirar una opción si quieren formatear con una opción que ya tiene por default Visual Studio Code, o si quieren formatear con Prettier. Ustedes seleccionan Prettier, que es una extensión, y ya con esto van a poder formatear de esta forma como se me hizo a mí. Otro atajo de teclado es si yo quiero mover mis etiquetas tanto hacia arriba hacia abajo. Para ello presiono la tecla Alt y utilizo las flechas de hacia arriba y hacia abajo. Si yo quiero mover hacia arriba, presiono Alt y muevo hacia arriba. Y si quiero mover hacia abajo, presiono Alt y muevo hacia abajo. Ahora, si yo quiero duplicar esta etiqueta, pues utilizo también un atajo de teclado. Para ello presiono las teclas Shift, Alternal y puedo copiar tanto hacia arriba como hacia abajo. Por ejemplo, si quiero copiar hacia arriba, utilizo la combinación de teclas Shift, Alt y la tecla hacia arriba. Mira, ahí copia hacia arriba. Y si quiero copiar hacia abajo, misma combinación de teclas, solamente que utilizando la tecla de hacia abajo. Y miren, ahí ya copié hacia abajo. Ahora, un dato interesante es que si yo quiero escribir texto en múltiples líneas a la vez, yo puedo hacer lo siguiente. Con la tecla Alt, antes de darle a Alt, primero nos situamos donde vamos a escribir. En este caso voy a escribir dentro de button, porque voy a escribir un texto para los botones. Presionamos Alt y con el mouse damos clic izquierdo donde nosotros queremos escribir. Y ya con esto tenemos tres cursores para nosotros poder escribir a la par. Por ejemplo, aquí le pongo suscríbete. Escribir. Ahí está. Y listo. Ahí escribí a la par, pues con esa combinación de teclas. Ahora imagínate que yo quiero pues eliminar una línea de código en concreto. Pues también hay un atajo de teclado. En este caso es Control, Shift y K. Miren, ahí se va eliminando. Eliminamos otra. Lo coloco aquí. Eliminamos otra. Y pues ahí estarían. Y bueno, esas son los atajos de teclado más comunes para utilizar en Visual Studio Code. Ahora vamos con lo otro, la parte que nos interesa, que es aprender a crear múltiples etiquetas utilizando los emmets de Visual Studio Code. Vamos a empezar por lo básico. Ya nosotros sabemos que para crear una etiqueta basta simplemente con poner el nombre. Por ejemplo, si yo quiero una etiqueta P, coloco P y le doy Enter. Ese es el más básico de todos. Pero imagínense que yo quiero esta etiqueta P, pues replicarla múltiples veces, sin la necesidad de utilizar el comando que le enseñé anteriormente. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos lo siguiente. Decimos P, utilizamos el asterisco y decimos el número de veces que queremos multiplicar esa etiqueta. En este caso, voy a colocarle que se multiplique 4 veces. Doy clic en Enter y ahí, como pueden ver, se ha duplicado la etiqueta P, pues 4 veces. Ahora, suponiendo que esta etiqueta P yo quiero darle, pues lo que vendría siendo una clase, pues también lo puedo hacer. Para ello digo P y coloco ahora un punto y con este punto ya yo le estoy diciendo que esta etiqueta P va a tener una clase. Aquí le puedo dar el nombre que yo quiera a la clase. Por ejemplo, la clase se puede llamar text. Doy clic en Enter y como pueden observar, ha tenido ese nombre de clase. Lo mismo puede suceder para darle un ID. Solamente que aquí en vez del punto utilizamos el hash y vamos a darle pues un ID llamado text. Presionamos clic en Enter y ya también tenemos el ID.
como también podemos hacerlo para ambos. Entonces acá digo p.text y digo hash id y digo que quiero 3 párrafos con estas características. Miren, el emmet aquí incluso me dice qué es lo que va a salir. Doy clic en enter y ahí ya tenemos pues esas 3 etiquetas de párrafo con una clase text y un id llamado id, que fue el id que nosotros le acabamos de dar. Ahora vamos a darle control Z para atrás y lo que vamos a ver ahora es aprender a agregar un contenido en específico para nuestras etiquetas. Por ejemplo, si yo quiero agregar un texto a esa etiqueta P a la hora de yo crearlo, lo hago utilizando las llaves. Por ejemplo, escribo P y entre llaves el texto que quiero que salga. Por ejemplo, hola amigos. Y le doy clic en Enter. Y ya como pueden observar, aquí ya me muestra el texto llamado hola amigos. Obviamente, yo puedo combinar esto con todo lo anterior que ya les mostré. Por ejemplo, diciendo que esto va a tener una clase llamada text, que el texto dirá hola y que quiero multiplicar este párrafo, por ejemplo, 2 veces. Y miren, ahí ya me salió una combinación de todo lo que hemos visto hasta el momento. Ahora, puede darse el caso de que nosotros queramos crear una estructura, como una car, por ejemplo, donde nosotros tenemos una etiqueta padre y múltiples etiquetas hijos. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos agregar una etiqueta dentro de otra. Suponiendo que tenemos un div y yo quiero agregar una etiqueta dentro del div, pues para ello utilizamos el signo de mayor que. Con el signo de mayor que especificamos que va a tener una etiqueta dentro de sí. Entonces aquí yo le digo, mira, a este div quiero agregarle una etiqueta llamada img. Entonces presiono clic en enter y ahí pues ya me ha creado la etiqueta img dentro del div. Ahora, existe algo curioso y es que a esta etiqueta de div, como es una car que estamos simulando, le hacen falta pues más elementos, como pueden ser botones, como pueden ser textos y mucho más. Entonces en ese caso vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero agregar más de un elemento dentro de una etiqueta, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Decimos div y decimos que estos elementos serán sus hijos con el signo mayor que, y decimos, mira, yo quiero tener una img, pero además de la img, con el signo de más decimos que vamos a agregar otra etiqueta que será un h3. Al h3 quiero darle un título, por ejemplo, title, que diga, y también quiero agregar un párrafo. El párrafo simplemente dirá, this is a new car. Y además de eso, quiero agregar una etiqueta button, que lo único que tendrá el button es un texto que diga click me. Y listo. Ya con esto, pues tendríamos pues esta estructura que estamos viendo acá. Una etiqueta div que va a contener un mg, un h3 con un texto que diga title, una etiqueta p con un div con un texto y un botón que dice pulsar. Entonces damos clic en enter y ahí ya se crearía pues esa estructura. Es bastante interesante porque nosotros pues podemos agregar múltiples elementos dentro de sí. Ahora imagínate que yo quiero agregar pues esto de acá dentro de un contenedor. Entonces vamos a volver hacia atrás y me voy a situar acá. Y lo que voy a decir es que acá lo que voy a hacer es agregar un div y que dentro de ese div va a contener toda esta información que yo tengo acá. Es decir, voy a tener todo lo demás. O sea, dentro del div yo voy a tener el h3, la p y el button. Entonces, si aquí damos clic en enter, vamos a volver hacia atrás. Y miren, ahí en este caso, pues tengo la etiqueta img, tengo un div que contiene el title, la etiqueta p y también que contiene el button. O sea, yo puedo hacer una combinación de todos los comandos que hemos visto hasta el momento para así poder crear lo que vendría siendo la estructura de mi documento HTML. Ahora, un dato interesante es que qué pasa cuando nosotros tenemos atributos en nuestras etiquetas. Por ejemplo, esta etiqueta img tiene un atributo llamado source y un atributo llamado alt. Entonces, eso también nosotros lo podemos validar utilizando estos emets. Entonces, aquí nosotros decimos lo siguiente. La etiqueta img, para especificar que vamos a trabajar con atributos, utilizamos los corchetes, es decir, los corchetes que utilizamos para arreglos en JavaScript. Entonces acá
damos el nombre del atributo, en este caso src, y decimos a qué va a ser igual. Por ejemplo, aquí yo quiero que entre una carpeta llamada img. Esta carpeta no está, simplemente mero ejemplo. Y digo que tenga el archivo que se llama ejemplo.png. Además de eso, va a tener un atributo llamado alt, y el texto de ese alt será ejemplo. Ahora pulsamos clic en enter y miren, ahí ya se ha creado mi etiqueta img, creándole o asignándole, mejor dicho, su atributo source y su atributo alt. Esto mismo lo podemos hacer si reemplazamos, por ejemplo, este botón por una etiqueta A, diciendo que esta etiqueta A, por ejemplo, le vamos a dar una clase llamada link, pero además de eso le daremos un href que diga mywebsite.com y un texto que diga click me, que era lo que decía anteriormente. Le damos clic y ahí pues, bueno, escribí el nombre del atributo mal, se escribe así, por eso no me ha salido, así que vamos a escribirlo bien. href, ahí está. Entonces volvemos aquí al inicio de todos y ahí lo tendríamos, mywebsite.com, clase link, y con el texto que dice click me. Entonces ahí ya veríamos la estructura un poquito ya más comprometida, lo que vendría siendo los atributos, cómo agregar etiquetas, cómo tener etiquetas sigo. Y ahora yo puedo pues sumar todo lo que hemos visto. Es decir, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo tener una clase en card para ese div, que este div pues lo que vaya a hacerse sea pues agregarse dentro de sí lo que sería una etiqueta img que va a tener una clase llamada car img, que en el atributo source yo le pueda agregar la siguiente ruta y que en el alt yo le ponga ejemplo. Pero además de eso, quiero agregar acá adentro lo que sería una etiqueta de tipo div. Esta etiqueta div, yo lo que quiero es que tenga una clase llamada, pues, por ejemplo, card body. Vamos a llamarla card body. Y que dentro de esta card body yo quiero tener un h3 que tenga la clase de title y que le vamos a agregar un texto que diga title cat. Pero además de eso, quiero tener una etiqueta p a la cual le quiero dar una clase llamada text y que tendrá un texto que diga text of my cat. Y por último, quiero agregar una etiqueta a que va a tener la clase link y que además de eso necesitamos pues un href. Ese href va a tener la dirección hacia otro sitio. En este caso vamos a decir que nos mande localhost 2.3000 barra index.html y que el texto diga, por ejemplo, click me. Cuando presionamos enter, ahí tenemos toda esa estructura escrita de una forma más rápida, simplemente utilizando los emmets que nos ofrece el Visual Studio Code. Y ya con los atajos de teclado que vimos anteriormente, si yo quiero pues duplicar esto de una forma rápida, presiono las teclas Alternate Shift y tecla hacia abajo y ahí pues estoy copiando. Ahí ya copié la car pues 3 veces. Y lo que quedaría es pues modificar lo que vendría siendo sus títulos. Por ejemplo, aquí digo car espacio número 0 y ahora pues puedo colocar un número en concreto. Por ejemplo, aquí digo 1, aquí 2 y aquí 3. Y listo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No olvide dejar un like, suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Además de que dejen un comentario de qué otro contenido, qué video quieren para el canal. Así que nos vemos en el próximo video.